El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en conjunto con la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial, recibe en este coloquio virtual al Magíster Rafael Navarro. Él es licenciado en Educación y Magíster en Ciencias de la Educación, mención Investigación, Docencia, Universidad, ambas formaciones por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Bienvenido y adelante. Salud y buena vida. Hoy, cuando nos encontramos en esta circunstancia de aislamiento social, agradezco al equipo organizador de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson la oportunidad que nos brinda para comunicarnos reflexivamente a partir de algunas ideas sobre el tema que nos ocupa: desafíos de la educación a distancia en un panorama de post-pandemia, lo cual, más que certezas, genera cantidad de preguntas que me gustaría compartir. ¿Realmente es posible educarnos a distancia? ¿La educación a distancia representa una alternativa real luego de superada la pandemia? ¿De qué educación se trata? Pero sobre todo, ¿qué entendemos por educación? ¿Estaremos hablando en un mismo horizonte de comprensión? Simón Rodríguez planteaba que educar no es instruir, aun cuando en el proceso educativo también tenga lugar la instrucción. Pero reflexionando un poco a partir de nuestra propia experiencia de formación y sobre cómo fuimos formados, encuentro que la definición más común de educación es aquella que reza: educar es transmitir conocimientos, impartir enseñanzas. Y quizás por ello aceptamos sin mayores cuestionamientos que alguien deba enseñar aquello que debemos aprender. De ahí que frecuentemente escuchemos hablar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, Rodríguez continúa estableciendo distinciones y nos dice que educar es crear voluntades, lo cual difiere mucho de transmitir o impartir conocimientos. Crear voluntades, ¿acaso eso se puede enseñar? Entiendo que la voluntad, en cuanto a actitud para la acción, es algo muy personal que cada quien desarrolla a su propio ritmo y vivencia. Por ello, quien educa requiere propiciar condiciones para que en cada persona surja y a la vez se asuma, por conciencia propia, la disposición de fomentar y desarrollar su voluntad, lo cual no se favorece a través de la relación enseñante-enseñado. En este sentido, quien educa no puede ayudar a que la voluntad de alguien surja sin respetar en el otro su propia otredad, es decir, su distinción como persona con características muy personales e irrepetibles. Cuando se asume una definición de educación como la planteada por Rodríguez, entiendo además que el énfasis no se coloca en quien enseña un contenido denominado voluntad, sino en la relación humana de quienes se juntan para pensar, cuestionar e interpelarse mutuamente ese tema sobre el cual se conversa, sobre el cual nos comunicamos. Diría Paulo Freire: nos educamos en común unión. Hasta ahora, la tradición occidental nos brinda solo dos posibilidades para el desarrollo de procesos educativos. La primera, meter nuestras ideas en la mente de quienes enseñamos. Edúcere. La segunda, sacar sus ideas sobre lo enseñado. Educar. Introducir ideas en los estudiantes o sacar ideas de ellos son el soporte de nuestro sistema escolarizado y generalmente del pensamiento educativo actual, así como también son las bases desde donde se sostienen tanto las didácticas que heredamos de la tradición greco-romana como de muchas variaciones desarrolladas para mejorar los procesos de formación. En fin, que la educación con la que hemos sido formados en la escuela
y que cuando nos licenciamos como educadores o educadoras empleamos para educar a otros, siguen en gran medida centradas en enseñar contenidos que deben aprenderse y muy poco o casi nada en la persona que aprende. Ahora bien, cuando pensamos en educación a distancia, ¿en cuál educación pensamos? ¿Acaso en la transmisión de contenidos a través de un medio radioeléctrico como la televisión o la radio? Quizás en la enseñanza de algún contenido empleado o empleando plataformas virtuales en las que se desarrollan y despliegan redes sociales. Y si es así, ¿acaso el énfasis no sigue colocado en los contenidos que un enseñante imparte para que alguien aprenda? ¿De esta manera se produce verdadero aprendizaje o solo hay instrucción? ¿Será posible trascender esa condición tradicional? Como dije, hay muchas preguntas, que tal vez para algunos resulten obvias, pero para establecer desde dónde estamos pensando la educación, resulta necesario develar incluso lo obvio. De ese modo continúo interpelándome y pregunto, fundamentalmente, ¿qué caracteriza a la educación a distancia? Al revisar sus orígenes, encuentro que siempre se trató de acortar distancias y superar obstáculos de tipo geográfico entre quien enseña y quien desea aprender algo, para lo cual el enseñante se vale de las plataformas disponibles en cada momento, como el correo, la telefonía inteligente, con sus aplicaciones para redes sociales, o el Internet, con sus implicaciones de y para la conectividad. Pareciera que el sentido de este tipo de modalidad, sistema o estrategia educativa denominada educación a distancia, se encuentra en la utilización de plataformas comunicacionales que permitan desarrollar algún tipo de enseñanza. No obstante, durante la presente implantación de los programas oficiales Cada Familia en la Escuela y la Universidad en Casa, surgieron nuevos y otros modos de hacer llegar y recibir la información o contenidos a desarrollar académicamente por los estudiantes y docentes, incluso a partir del empleo de materiales que no estaban diseñados para su utilización virtual, como la colección bicentenaria, por ejemplo. Con esas iniciativas comunales se dio a conocer a nivel nacional nuevas y otras plataformas comunicacionales donde se desplegaron redes sociales no virtuales de diferente tipo que hicieron posible llevar a cabo los procesos educativos iniciados en varios lugares de nuestra geografía, a pesar de las muchas condiciones adversas que tuvieron que enfrentar por problemas de fallas eléctricas o deficiencias en los servicios de internet, radio o televisión. En cada lugar de nuestro territorio, desde cada comunidad, surgieron iniciativas propias, adecuadas a sus realidades y circunstancias vivenciales, históricas, culturales. Allí funcionó el entreayudarse, trascendiendo las características originales de la educación a distancia. Muchos se las arreglaron para solventar con los recursos disponibles la continuación de sus procesos educativos. ¿Qué lo hizo posible? Puede haber muchas respuestas de tipo operativo y teórico, pero se me ocurre indagar más en lo vivencial, en eso que hace posible que hayamos sido formados y educados en nuestra familia, en nuestra comunidad o en el campo. Hay diferencias respecto a cómo nos educaron y nos educan en la escuela, liceo o en la universidad. Veamos, en cada uno de estos escenarios educativos hay información que se comparte, solo que a diferencia del modelo enseñante-enseñado, empleado en nuestro sistema escolarizado, lo que aprendemos en nuestras familias, en la comunidad o en el trabajo, siempre está vinculado a cómo vivenciamos esa información. Es decir, escuchamos, observamos, hacemos y sentimos lo informado,
Pero cuando aplicamos lo aprendido, actuamos de acuerdo con el sentido vivencial que tiene esa información, tema o contenido para cada quien. Ese entreayudarse o un solo palo no hace montaña tiene un profundo sentido vivencial. ¿Será que aun cuando se trata de aprender contenidos y aprobarlos en el proceso, la gente tomó los contenidos como excusa para desplegar su relación de convivencia y con ello centrarse en la persona que aprende y en lo que ésta necesitaba conseguir? Quizá no esté de más pensar en ello también. La educación a distancia muchas veces se asocia también a la educomunicación, aunque no tiene el mismo sentido y significado. Quienes hacen una asociación directa entre educación a distancia y educomunicación entienden que los medios son el recurso para llegar a la mayor cantidad de estudiantes que, imposibilitados de asistir al aula, deben ser también emisores de mensajes y pueden acceder a los contenidos de un plan de estudio determinado para desarrollarlos por autodidaxia, organizando su tiempo de estudio con cierta flexibilidad y autonomía hasta llegar al momento de la evaluación que les acredite. Luego, aquellos que ven diferencias entre la educación a distancia y la educomunicación colocan el énfasis en el estudio y la teorización sobre el manejo de los medios y su incidencia en cómo producimos conocimiento. De igual modo, en la elaboración y recepción de mensajes como elementos influenciadores del tipo de conocimiento que se produce o se debe adquirir. Teóricos de la educomunicación, como Mario Saplún, Daniel Prieto Castillo o Luis Ramiro Beltrán, por nombrar solo algunos precursores del tema, nos muestran la relevancia que tiene en la actualidad el empleo cotidiano de los medios y de las redes sociales como un acompañante indispensable en nuestras vidas, y por lo mismo nos advierten sobre la necesidad e importancia de consignar, y más bien de considerar, esta realidad para el desarrollo de todo proceso educativo en este mundo globalizado de hoy. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, necesitamos establecer el lugar desde donde la pensamos y con ello tener plena conciencia de sus implicaciones en la acción formativa que realicemos bajo esa modalidad, sistema o estrategia educativa. Quizás no se trate solo de transmitir contenidos a través de un medio determinado, como tampoco de llegar a una mayor cantidad de estudiantes. Tal vez sea el momento de reflexionar sobre la educación que necesitamos y acerca de cuál o cuáles fundamentos educativos asumimos para la formación de las personas que convivimos en esta adorable tierra de gracia llamada Venezuela, y que tiene como fundamento legal de nuestra convivencia en sociedad la Constitución Bolivariana que se aprobó en 1999 y en la cual se determina que Venezuela es un país soberano e independiente que promueve la igualdad de condiciones para que podamos acceder con iguales ventajas a las diferentes oportunidades que se nos abren para nuestra convivencia y desarrollo como sociedad, con propia identidad y orgullosa de su gentilicio, cultura e historia. ¿Será entonces la hora de pensar que la educación a distancia como alternativa en tiempos de pospandemia debe ser una educación para la descolonización? Repensar la educación que tenemos será la base de la educación que a distancia ejerzamos. A la luz de la necesidad y exigencia histórica actual y con las circunstancias de vida que tenemos, no es excluyente pensar en otras opciones, pero ello implica y nos reta a pensar en el para qué de esa educación, así como en el lugar epistemológico desde donde la pensamos. Es decir, tener muy clara su finalidad y sus fundamentos. ¿Seguiremos centrados en la transmisión de contenidos o quizás comenzaremos a colocar el énfasis en la persona que aprende
para avanzar hacia la descolonización de su pensamiento. Afrontar el reto de reinventarnos y reinventar la educación en cuanto a procesos para la creación de voluntades que ayuden a la consolidación del país descolonizado y capaz de asumir plenamente su desarrollo para el buen vivir de todos, como personas de bien, convivientes de valores que hacen posible el entreayudarnos para potenciar nuestras capacidades, destrezas y habilidades como pueblo cultor de su identidad y pensamiento descolonizado. Entonces, hay bastante tela para cortar. ¿Inventamos o erramos? Y en lo concreto, ¿cómo se puede lograr eso con la educación a distancia? Sin ánimo de proponer recetas que en este caso no existen, podemos visualizar algunas tareas indispensables, como por ejemplo, lograr el concurso de muchos y disposición política que potencie y favorezca en todos los escenarios y aspectos necesarios de repensar la educación que tenemos. De igual modo, debemos desplegar nuestra imaginación en utopía orientadora y atrevernos a arriesgar nuestras ideas para proponer opciones y rutas que tengan como soporte un mismo fundamento epistemológico, legal, en valores y de sentido, lo que algunos denominan horizonte de pensamiento. En este sentido, una idea fundamental sería colocar el énfasis en la persona que aprende y no en los contenidos jerarquizados que deben ser aprendidos. Ello nos obliga a pensar en la génesis de lo que nos hace personas, es decir, la familia, así como en la comunidad y en diversos espacios relacionales donde aprendemos a vivir y que denominaremos escenarios. Luego podríamos pensar en la creación y desarrollo de plataformas comunicacionales educativas de concepto propio, así como en la identificación y empleo de las ya existentes en cada región, con carácter territorial comunalizado. Desplegadas en diferentes escenarios educativos, pero siempre cada proceso centrado en la persona que aprende, fomentando su autodidaxia vinculada a los fines del sistema educativo bolivariano y a métodos, estrategias y técnicas, también instrumentos para la educación de adultos, andragogía, lo cual sería condición para generar diversas opciones y técnicas de aprendizaje permanente en tanto estructura operativa que favorezca la iniciación, prosecución y finalización de los estudios en sus diferentes niveles, desarrollados con educación a distancia. El desafío de cómo mantener en el tiempo de pospandemia la prosecución de acciones educativas a distancia y seguir mejorando su eficacia y efectividad está presente. Pero sobre eso no tenemos control. Solo el transcurrir de los eventos nos dará respuestas. Ciertamente se ha estado avanzando con la implantación de los programas oficiales, cada familia en escuela y la universidad en casa. No obstante, hasta ahora, contradictoriamente, el centro de la acción educativa no se encuentra en la familia, en la comunidad o en los espacios relacionales de aprendizaje permanente, sino que se toma a la familia y en ocasiones a personas de la comunidad como auxiliar del sistema escolarizado a distancia. Allí la familia, en el mejor de los casos, debe acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, complementando al docente como proveedor de los materiales que requiere el estudiante para realizar sus asignaciones, que como bien sabemos en muchos casos terminan siendo realizadas por este acompañante y no por el estudiante. ¿Qué significa en lo concreto centrarse en la persona que aprende? Sin pretender en ese corto tiempo mostrar una propuesta completa. Por ejemplo, si para la producción de los programas educativos partimos del conocimiento de la dinámica familiar y de cómo en su interior se genera y contrasta el conocimiento con su realidad vivencial, la dinámica de producción de los programas debe completar el cómo
debe contemplar, mejor dicho, el cómo se emplean en la cotidianidad tales conocimientos para resolver diversas situaciones de su vida vinculadas con las áreas o temas interpelados en cada lapso del plan de estudio a desarrollar por cada nivel de la escolarización. Luego, la relación de los docentes con sus interlocutores en los programas que se vayan a transmitir por los medios o a través de cualquier otra plataforma comunicacional a la disposición, sea física, como los periódicos o las mensajerías de todo tipo, virtual, como las aulas de e-learning, o que emplee el espacio radioeléctrico, como la televisión o la radio, debe generar condiciones para que se produzca el movimiento de conciencia necesario en los participantes de procesos educativos, para que en ese proceso de diálogo reflexivo se apropien del conocimiento que los mediatiza. Imaginemos, por ejemplo, que los docentes se abocan a enfatizar en cómo y dónde se consigue la información que puede nutrir y ampliar el tema tratado desde las preguntas que interpelan el pensamiento y la necesidad de búsqueda, pero a la vez también se aboca a este docente a comunicar cómo se procesa académicamente dicha información para convertirla en acción concreta. Si bien la información pudiera compartirse a través de un medio masivo, el estudiante puede valerse de multiplicidad de fuentes a la mano y circunstancias para concretar su aprendizaje en su localidad. De este modo, en vez de enfatizar en la memorización de una información específica que promueva su reproducción de una única manera de hacer o de producir, sean fórmulas, fechas, o modelos, o datos, etc., lo fundamental es que el estudiante aprenda cómo buscar y procesar dicha información para generar su comprensión, afianzamiento y expresión concreta en algún producto académico, sea textual o material. No se trata de obviar el empleo de la memorización de la información, sino de colocarla segunda a la reflexión que favorece la comprensión del sentido y utilidad que posee dicha información o contenido. Si además se enfatiza en el cómo se vincula o relacionan los temas de diferentes áreas de conocimiento, e igualmente se enfatiza en la búsqueda de su sentido y utilidad para la vida, entonces podríamos decir que estamos educando para la vida. Hay un camino andado que sienta las bases de nuevas y otras posibilidades para el desarrollo de una educación a distancia distinta, y junto con la apertura de espacios como este para compartir y arriesgar algunas ideas que sigan abriendo senderos y posibilidades, seguiremos avanzando. A tal efecto, y en la continuación de arriesgar ideas, consustanciado con los postulados educativos de Simón Rodríguez, junto con los aportes fundamentales de Paulo Freire y Alejandro Moreno Olmedo, en correspondencia con la tendencia colaborativa para el aprendizaje que se impone en nuestra época por las condiciones que surgen del inevitable empleo de las TIC en su evolución hacia las TAC, es decir, hacia las tecnologías audiovisuales cognitivas, como plantea el profesor de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, David Colombo, y de mediaciones físicas y virtuales a través de medios electrónicos o mensajerías para acceder a la información y al conocimiento, aunado a los modestos aportes de quien suscribe, entiendo que la educación a distancia es relación humana y humanada en comunicación y acción amorosa centrada en la persona, relación que comunicada con otros y su otra edad a través de cualquier plataforma comunicacional educativa con el empleo de algún mecanismo o dispositivo de envío recíproco, sea físico o electrónico, con o sin conectividad, conforma y participa en una comunidad de aprendizaje virtual en la que interactúa
para crear, aprender, aplicar, participando de un proceso educativo en el que quienes participan son mediatizados por algún objeto de conocimiento, sea temática, tema, contenido, situación, circunstancia, escollo, problema, etc. Compartido relacionalmente en común unión de intereses cognitivos y sobre el que comunitariamente generan diálogo de saberes y confrontación dialógica, a partir de la cual los participantes producen aprendizajes, saberes y conocimientos con sentido vivencial, comunalizado y territorializado en su pertenencia sociohistórica cultural y pertinencia académico-científica, haciendo posible la apropiación-aplicación identitaria y eficiente de lo aprendido en cualquier momento de su vida, con implicación directa sobre la posibilidad de repensar lo creado, conocido, aprendido, aplicado en forma crítica, y o la creación, producción de nuevas y otras posibilidades de saberes y conocimientos desde y para la propia cultura y comunidad, generadoras de buen vivir compartido en la sociedad de su época. En este orden de ideas, podemos continuar imaginando y concretando acciones que hagan posible que la educación a distancia realmente sea una alternativa para educarnos, incluso en tiempos de pospandemia, para ayudar a la consolidación de la Venezuela que deseamos y necesitamos seguir construyendo, para alcanzar la vida buena y el buen vivir que todos y todas nos merecemos. Gracias por su atenta escucha, gracias a quienes hicieron posible este encuentro. Salud y vida buena. Ya concluida la oratoria, le damos las gracias por atender a la convocatoria y su destacada participación en este compartir de saberes. Invitamos a los asistentes a preparar sus preguntas para enviar vía texto cuando se abra el ciclo de interacción colectiva.